Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, nuestro tiempo de devocional. Los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, bendito Rey, la oportunidad que nos das de servirte, la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, Señor. Ante ti, Señor, entregamos todas nuestras cargas, nuestras necesidades, bendito Rey. Entregamos todo lo que somos, Señor, confiados, bendito Padre Celestial, que tú obras en gran manera en cada uno de nosotros. Bendice, oh Dios del cielo, nuestra familia. Bendice, Señor, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro estudio, Señor. Todo lo que tengamos a hacer, mi Dios del cielo, te suplicamos, Padre, para que tu gracia, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros. Que nos permitas prosperar, Señor, en abundancia, bendito Dios. Confiamos en ti, Padre Celestial, y declaramos que tu palabra, Señor, nos transforma, que tu palabra nos da vida, Señor, que es ese alimento que necesitamos en esta mañana para continuar, bendito Dios, firmes junto a ti, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Hechos, el capítulo 7, y nuestro tema de hoy, ejemplo de valentía. Aquí nos narra la historia de Esteban como ese predicador, como ese evangelizador verdadero. Cuando nosotros hablamos del cristianismo o el cristianismo moderno, muchos cristianos simplemente tienden a convertirse en víctimas, a pedir milagros, a exigir, buscan donde solventen sus necesidades, donde les puedan dar tal vez un mercado, donde les puedan dar tal vez un detalle, un juguete para los niños, donde de alguna manera llenen sus expectativas a nivel material. Pero muchas veces este cristianismo solamente pide y exige y no da absolutamente nada. Este cristianismo moderno, en la mayoría de los casos, simplemente se trata de personas que se hacen las víctimas de las circunstancias, se hacen las víctimas de lo que les pasa. Incluso se hacen las víctimas ante Dios, diciendo que Dios no los escucha, diciendo que tienen algún problema o alguna dificultad porque Dios no los tiene en cuenta, porque Dios no los escucha. Y son personas entonces que viven esclavas de otras. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen la capacidad de buscar a Dios de corazón, sino que ante una necesidad, ante un problema, lo más sencillo es buscar a otros para que oren por él, buscar a otros para que hagan lo que a él le correspondería hacer, buscar a otros para que le den satisfacción a sus necesidades. Si bien es cierto, es necesario buscar a otros para que nos ayuden, para que nos motiven, para que nos enseñen, el problema es que muchas veces nos volvemos carga. No buscamos a otros para que nos enseñen, sino que también buscamos a otros para esclavizarlos, para que estén siempre pendientes de nosotros, para que nos estén buscando en todo momento, para que estén siempre orando y orando por nosotros, y nosotros no hacemos absolutamente nada. No estamos dispuestos a sufrir ningún tipo de actividad, no estamos dispuestos a sufrir ningún tipo de consecuencia. Vemos en cambio aquí a un Esteban que no pedía nada, un Esteban que no exigía nada, que por el contrario, lo único que hacía era seguir el ejemplo de Jesús. Él era un conocedor, él era un evangelizador. Veamos lo que nos dice en el versículo 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban comienza entonces en este capítulo a narrar y a dar a entender todo lo que él conocía de la historia del pueblo de Israel y de Dios. Empieza narrando la historia de Abraham y continúa narrando todo lo que el pueblo ha vivido, todo lo que el pueblo ha hecho hasta la muerte de Jesucristo. Conoce perfectamente esa ley. Esteban sabía perfectamente lo que Dios era capaz de hacer. Todos los milagros, todos los prodigios que Dios había hecho a través de los diferentes siervos en el pueblo de Israel. Pero también conocía la dureza del corazón del pueblo y también sabía que a esos profetas les causó la muerte, que el conocer y hablar de Dios les causó la muerte. Veamos lo que nos dice versículos 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces nos muestra que él conocía la realidad del pueblo, y eso era lo que les estaba diciendo, les estaba demostrando el poder maravilloso de Dios, les estaba recordando todas las maravillas que Dios hizo en ese pueblo desde Abraham hasta Jesucristo, pero también les estaba diciendo cómo son, les estaba recordando a ellos cómo es su actitud frente a aquellas personas, y les dice: ustedes son duros, son incircuncisos. ¿A qué profeta no han matado? Y eso, cuando él dice ¿a qué profeta no han matado?, nos muestra que él sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo, que él sabía que también sería víctima de aquellas personas malvadas. Sin embargo, eso no lo detuvo. Aunque él conocía muy bien lo que le pasaría, él sabía muy bien en qué manos había caído, pero eso no lo detuvo. Él seguía hablando y manifestando al Señor Jesucristo y el poder de Dios. Aunque tal vez sabía que su vida corría peligro, aunque sabía que así como muchos de los profetas murieron a manos de estas personas, él también tendría que pasar por esa misma suerte. Pero eso no lo intimidó, eso no lo calló. Vemos entonces a ese Esteban que no le dio miedo. En cambio, a nosotros muchas veces nos da miedo, nos da vergüenza, que no sepan que soy cristiano, que no sepan que me congrego en algún lugar. Voy y me congrego calladito, que nadie se entere, con la Biblia escondida, porque nos da pena, nos da vergüenza que nos señalen, o nos da miedo. Pero Esteban, que estaba poniendo su vida en riesgo, que estaba poniendo su vida en peligro, él no tenía miedo. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino por el contrario, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Esteban era el ejemplo de eso. Esteban estaba mostrando ese espíritu de poder, de valentía, y estaba haciendo entonces ese ejemplo de fortaleza y de valentía, aún en un momento difícil, aún en un momento complicado. Veamos lo que nos dice el versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vemos entonces a un Esteban que conocía la palabra, que la ponía en práctica, y que aquí les estaba a ellos recalcando o recordando que ellos no estaban siendo obedientes, los estaba también llamando a la obediencia. Les dice: ustedes conocen la ley, ustedes son conscientes de eso, pero no obedecen, pero no están haciendo caso. Muchas veces nosotros no somos capaces de hablar con otras personas, los vemos equivocados, los vemos que están perdidos, que tienen una falsa idea de lo que es la verdad, y los dejamos ahí, por miedo al rechazo, por miedo a que se enojen con nosotros, por miedo a que nos dejen de hablar. Pero Esteban no tenía miedo de nada de eso, por el contrario, él los motivaba y él los exhortaba a que fueran obedientes. Veamos lo que nos dice el versículo del 57 al 58. Perdón, versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Entonces vemos a Esteban que, aunque estaba pasando un momento difícil, que aunque se convirtió en esa víctima por anunciar el Evangelio, porque estos hombres empezaron a enfurecerse contra él, empezaron a maltratarlo. Sin embargo, Esteban, en vez de lamentarse, en vez de quejarse, dice que él lo que hizo fue, o el Espíritu Santo lo llenó, y él vio la gloria de Dios. En medio de ese problema tan grande, en medio de esa dificultad tan grande, Esteban estaba siendo recompensado por Dios. Y aunque las personas lo estaban atosigando, aunque las personas lo estaban maltratando, aunque las personas que estaban ahí estaban enfurecidos con él sentía esa paz, él sentía esa tranquilidad y podía disfrutar de la presencia de Dios. Ese ejemplo que Esteban nos da, dice, aunque estaba en problemas, aunque estaba pasando algo tan complicado, él podía estar en paz en Dios.
Y es lo que Dios nos enseña en esta mañana, que sigamos ese ejemplo, que no importa cuál problema tengamos, que no importa cuán grande sea nuestra necesidad, si disponemos nuestro corazón, seremos llenos del Espíritu Santo y podremos disfrutar esa paz que Dios nos ofrece. Veamos lo que nos dice versículos 57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vemos que entonces él nunca dejó de creer, que aunque se convirtió en esa víctima, que aunque todo el mundo, y los que estaban ahí lo apedrearon, lo lastimaron, él nunca dejó de creer. En ese versículo 59 nos dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba seguro que lo que había hecho por Jesús era lo correcto. Y estaba también en paz porque sabía que esa muerte que estaba recibiendo era producto del servir a Jesús. Y muchos podríamos decir: pero ¿cómo? Si era un siervo de Dios, pero ¿cómo? Dios lo permitió. Sabemos que todos los seres humanos tenemos ese libre albedrío y que Dios nos ha dado la oportunidad de elegir qué hacer y qué no hacer. Esteban eligió servir a Jesús, pero aquellos hombres eligieron matarlo. Aquellos hombres eligieron cobrar venganza. Entonces, pero aún así, pero aunque estaba en ese momento difícil y aunque él estaba sufriendo esa muerte física, estaba recibiendo esa vida a nivel espiritual. Por eso dice que él miró la gloria de Dios, que él miró descender la presencia de Dios, y que aunque los demás lo estaban lastimando, él sentía paz, él sentía tranquilidad. Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. A él no le importaba su muerte física, a él no le importaba lo que estaba pasando en ese momento. A lo único que le importaba era poder disfrutar de esa gloria venidera con Jesús. Y en el versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para finalizar, nos muestra entonces a ese Esteban que no solamente fue valiente, que no solamente fue conocedor y servidor de Cristo hasta la muerte, que fue un varón fiel, siempre creyente de Jesús, sino que además, hasta el último momento, fue un buen intercesor. Él no pidió venganza, él no pidió justicia. Por el contrario, él pidió perdón por aquellos enemigos. Él pidió perdón e intercedió por aquellas personas. Nos muestra entonces que un verdadero cristiano no es aquel que simplemente se congrega en algún lugar, no es aquel que simplemente exige milagros, no es aquel que se victimiza ante los demás. Todo lo contrario, es alguien que demuestra valentía, es alguien que tiene conocimiento de la verdad y convicción de ella. Es alguien que no se deja dominar por las dificultades como lo hizo Esteban, sino que encuentra esa solución en Cristo Jesús, que aunque esas adversidades estén ahí, sabe que en Cristo Jesús podrá descansar en paz, podrá tener ese descanso de su espíritu, y que además de eso es alguien que habla con la verdad y que intercede también por los demás. Esteban entonces era un ejemplo claro de valentía, ejemplo de tenacidad, un ejemplo de perseverancia. No se dejó intimidar por los sacerdotes, no se dejó intimidar por el pueblo, porque él sabía perfectamente en quién había puesto su confianza. Puso su confianza en el Señor Jesús. Y aunque esa confianza terminó en muerte física, sabemos que para Cristo esa muerte física no es nada, porque Él tiene para nosotros una gran vida y vida en abundancia. Tal vez a Esteban le costó la muerte, pero recibió un galardón mucho más grande. Y es lo que Dios nos dice: tal vez dejamos atrás muchas cosas, tal vez nos exponemos a otras, al rechazo, a la murmuración, pero con Cristo siempre vamos a salir vencedores. Es lo que decía el apóstol Pablo: para mí vivir es en Cristo y morir es ganancia. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. Si nos sometemos a Él, si nos sometemos a su verdad,
Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente el ejemplo de Esteban, llegaremos a ser grandes personas y muchos también se convertirán. Si bien es cierto, habrán muchos de corazón duro, como este pueblo que lastimó a Esteban, también sabemos que hay muchos que están destinados a la salvación. Y es nuestra responsabilidad entonces compartir ese evangelio sin importar las consecuencias, solamente creyendo siempre en que lo que hacemos es para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana, por mostrarnos, Señor, la importancia de ser valientes, de ser perseverantes, Señor, en lo que hagamos, sobre todo, bendito Dios, de lo que hagamos para honrarte y glorificarte. Que no nos dejemos intimidar por las personas, que no nos dejemos intimidar por las circunstancias, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que eres tú el que pelea esas batallas por nosotros, que eres tú, Señor, el que nos dará la victoria, bendito Rey. No importa la muerte física, Señor, porque sabemos que contigo, mi Dios, tendremos esa vida eterna. Por eso te damos gloria y honra a ti, bendito Padre Celestial, y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a cambiar nuestro corazón, a doblegar esa cerviz, Señor, y ser sensibles siempre a tu voz, a seguir el ejemplo de obediencia, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también el ejemplo que nos muestra Esteban, Señor, de siempre perseverar y confiar en ti, bendito Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana, mi Rey, y todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos nuestro tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.